¿Qué onda, racita? Bienvenidos a Voces que no se escuchan, un podcast donde hablaremos de temas importantes que muchas veces pasan desapercibidos, pero que todos deberíamos conocer. El día de hoy vamos a platicar sobre el caso de Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena de Mepa que fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos y cuyo caso marcó un precedente importante en México. Aquí vamos a analizar qué fue lo que pasó, por qué este caso es tan importante y qué podemos aprender sobre la justicia, el respeto y los derechos humanos. Así que pónganse cómodos, acompáñenos y arrancamos con este episodio de Voces que nos escuchan. Eh, para empezar, ¿alguien nos puede explicar quién fue Valentina Rosendo Cantú y qué fue lo que ocurrió en este caso? Este, sí, podemos empezar por Eduardo. ¿Qué nos puedes decir? Sí, sí. Por lo que yo entendí, Valentina era una joven indígena que vivía en Guerrero y tenía 17 años cuando sucedieron los hechos. Un día estaba cerca de su casa cuando llegaron unos militares y empezaron a interrogarla. Cuando llegó, dijo que ya no sabía nada, la trataron mal y después su vida cambió completamente. A mí me llamó la atención que todo pasó de repente y que ya no había hecho nada malo. Era una persona normal viviendo en su casa y de pronto tuvo que pasar por algo muy difícil. A mí también me impactó que fuera tan joven cuando ocurrió todo. Creo que cuando uno escucha que alguien de esa edad pasa por algo así, se siente todavía más fuerte. También me llamó la atención que después de lo ocurrido tuvo que empezar un proceso muy largo para buscar justicia. No fue algo rápido, sino que fueron muchos años de esfuerzo para que finalmente se reconociera lo que le había pasado. Pues yo pienso que lo que más destaca es que fue un abuso de autoridad. Se supone que las autoridades están para proteger a las personas, pero pues en este caso ocurrió todo lo contrario. También que me impresionó que después de los hechos ella tuvo que enfrentar muchos obstáculos para denunciar a las autoridades, como que al principio no quisiera atenderla, o que no hubiera alguien para hablar no había alguien que hablara su idioma para ayudarlo. No, pues sí, eso también me llamó mucho la atención. Ella pertenecía a una comunidad indígena y eso hizo todavía más difícil que pudieran defenderse. Yo creo que muchas personas en su situación se habrían rendido, pero ella siguió insistiendo durante años hasta que alguien le hizo caso. A mí lo que más me impactó fue el tiempo que tardó para buscarse la justicia y todo eso. El caso ocurrió en los 2000, 2002, y fue hasta muchos que conoció la responsabilidad. Bueno, eso a mí eso me hace pensar que a veces la justicia puede ser muy lenta y que las personas tienen que luchar demasiado para conseguir la justicia que merecen. Sí, pues a veces, o sea, pues el hecho de que sean a veces mujeres, indígenas o de lugares así, pues, pueblitos o cosas así, pues es más difícil que les hagan caso de sus problemas o algo o sea, violaciones, o sea, que les lleguen a suceder. Muchas veces pasan o sea, que no les ponen atención o no les toman importancia, cuando pues todos deberíamos de tener, esos derechos humanos que no deben de ser violados, vaya. Pero pues algo que también es muy importante en este caso es todo el proceso que tuvo que pasar para buscar la justicia. ¿De esto qué nos podrías hablar tú, Eduardo? Pues que al principio nadie quería atender su denuncia y eso fue algo muy grave para ella. Cuando alguien denuncia algo tan serio, debía recibir ayuda inmediatamente. También fue muy difícil porque no había intérprete de su lengua. Creo que eso también fue lo que hizo que se tardara tanto, pues, la búsqueda de justicia, ¿no? Porque no había alguien como tal que pudiera hablar su misma lengua. Eso significa que, pues, no podía comunicarse bien con las autoridades y eso retrasó, pues, todo. Otra cosa que me pareció injusta, fue que el caso fuera investigado primero por tribunales militares. Eso no, eso no tenía sentido porque ella era una persona civil, ¿no? Sí, o sea, en este caso, sí, así, la verdad es que, pues el caso va en torno a los militares, ¿verdad? Entonces, pues, que les llegue a ellos primero la noticia como que, pues, no, ¿verdad? Pues, no va a tener mucha repercusión en ese aspecto de que no le van a hacer mucho caso, lo van a ignorar por el hecho de ser militares. Pero continuamos contigo, Dueñas, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo creo que por eso tuvo que acudir a organismos internacionales porque en México no se resolvió el caso.
Díaz, ¿tú qué puedes comentar? Bueno, pues sí, como dijeron, de que como es una lengua que casi ya no se habla, fue muy difícil comunicarse con las autoridades, por eso se retrasó el caso. Pero fue la Corte Latinoamericana, Interamericana, perdón, la que dijo que México era responsable por la violación de sus derechos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eso nos demuestra que el caso fue muy serio y que realmente hubo violación a sus derechos humanos. Los derechos humanos, también es importante hablar de esto, cuáles fueron los que se violaron en este caso. ¿Pueden mencionarme algunos? En este caso tú, Eduardo, un derecho. Pues se violó su derecho a la integridad personal porque fue maltratada y sufrió violencia. Yo creo que también se violó su derecho a la dignidad porque nadie merece ser tratado de esa forma, ¿no? No solamente porque sea indígena o de otro lugar, no, nadie merece ser tratado así. Exactamente, o sea, eso pues todos debemos de tener los mismos derechos, no por ser de otra comunidad o otra raza o cualquier cosa, debes de violar los derechos de esas personas, ¿no? Pero continuamos, ¿quién más me puede decir otro? El derecho que se violó también fue el de el derecho a la vida privada porque no respetaron su tranquilidad, ¿no? Sí, pues ella estaba tranquila como en un lago, entonces pues que estés tranquilo y lleguen y te hagan eso, pues tampoco es algo muy bueno, no es nada bueno más bien. ¿Alguien más? Sí, sí. Yo creo que también un derecho que se violó fue el derecho a la justicia, porque pues no le hicieron caso al principio y lo dejaron como pasar. Ujú. ¿Otro más? ¿El que quieran O agregar? sea, a la derecho a la no discriminación, y también a las garantías judiciales porque no tuvo el apoyo necesario durante el proceso. De hecho, sí, estuvo muchos años, peleando para que se hiciera justicia. Al principio como Ajá. que no buscaba tanto eso, pero ya, con el tiempo, pues hubieron más, personas y otras con los que pudo llegar a hablar y todo ese problema y trató de solucionarlo, vaya. Pero bueno, pues ya después de platicar todo esto, creo que este caso nos deja mucho que pensar. No es solo una historia que pasó hace años, sino algo que nos ayuda a entender por qué los derechos humanos son tan importantes y por qué debe de respetarse siempre. También nos hace reflexionar que hay muchas veces que hay personas que sufren injusticias y no siempre son escuchadas, y por eso es importante hablar de estos temas. Eduardo, ¿tú qué nos podrías decir? Sí, pues yo creo que este caso demuestra que aunque sea difícil, vale la pena luchar por la justicia, porque tardó mucho tiempo al final y sí reconoció lo que pasó. También creo que es importante que nosotros como jóvenes conozcamos estos casos porque así entendemos mejor lo que significa respetar a los demás y defender los derechos de las personas. Creo que es muy importante pues adentrarnos más en estos temas. Creo que si no hubiéramos tenido a lo mejor este podcast no conoceríamos este caso y realmente creo que es muy importante. Ujú. A mí me dejó pensando que todos debemos poner nuestra parte para que cosas así no se repitan. A veces pensamos que los derechos humanos son algo lejano, pero en realidad nos afecta a todos, ¿no? Sí, claro. No, sí, claro. Este, también no debemos de quedarnos callados cuando vemos injusticias, aunque sea algo pequeño, es importante apoyar y hacer conciencia, porque si no, luego, pues, el problema puede crecer. Sí, eso. Sí, exactamente. O sea, no quedarnos callados con cualquier cosa que suceda, es siempre apoyar a la gente. De si vemos alguna discriminación, una violación a un derecho de las personas, de todas personas, vaya. Siempre tratar de apoyar en lo que se pueda, nunca dejarlos solos. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que al hablar en esos temas ya es un paso gigante, porque muchas veces esos casos se olvidan o casi o sea, se reconoce el caso, ¿no? Y aquí quise hacer un pequeño desvío del tema. No sé si han visto ahorita últimamente un caso sobre un ex entrenador de la Prepa 9 que es más o menos así, que No, abusó sexualmente a una alumna, ¿sí? Y pues afortunadamente, pues ya ahorita ya están dando revisión al caso, ¿no?
Sí, sí. No, pues es que son temas que es una cosa que se vive ¿cómo se dice? Muchas veces en cualquier lado, o sea, no nada más en un país como México, todo el mundo se vive eso. Y pues, como, o sea, siempre tenemos que tratar de apoyar, ayudar en lo que se necesite, vaya. Pero Es bueno, que el punto es que hay que ser más unidos, ¿no? sí, es así, Eh, tratar de unirse con todos, ayudar en todo lo que se pueda. Algo que quieran decir aparte de eso, digan algo. Emiliano, pues yo creo que, pues habiendo ya visto todo este tema, nos entra pues más lo que viene siendo la conciencia, ¿no? Porque pues estamos hablando que en ese entonces ella tenía, pues era joven, ¿no? Tenía 17 años, a lo que recuerdo. Y pues nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no solamente pues por ser hombres no nos pasa, ¿no? Claro, hay casos de los que se ha pasado, o hasta incluso compañeras del salón les podría llegar a pasar. Entonces considero que sí es muy importante que nos adentremos más en estos temas para saber qué hacer en dado caso de que nos suceda o le suceda a alguien más. ¿Sí me explico? exactamente. ¿Qué pasó, perdón? No, 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 que sí me explicaba bien. Ah, sí, claro que sí. Exactamente eso, o sea, siempre puede pasarle a una compañera, algún familiar, o ya también, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, y vamos a tener siempre, o a nosotros, o sea, a cualquier persona, hombres también, siempre va a haber casos de violación de derechos o sea, de las personas, vaya, pero pues siempre tratar de apoyarlos. ¿Alguien más que quiera dar algún punto de vista o algo más? Sí, también siento que es importante conocer las asociaciones que se mencionaban ahí para, en dado caso, por ejemplo, a ella la abusaron unos militares. Entonces, en ese caso, ella se fue era la Interamericana, ¿no? Algo así. Entonces, yo siento Sí, que sí es importante conocer ese tipo de asociaciones para, pues, demandar a abusos de ese tipo de personas, ¿no? De gente que, pues, tiene poder. sí, o sea, siempre es bueno meterse en temas así de asociaciones que te ayuden en todo eso, vaya, que no sentirte solo, siempre sentirte apoyado, encontrar gente que tal vez pueda llegar a pasar por lo mismo y siempre unirse entre ellos para poder que sus voces sean escuchadas, vaya, que eso es el principal problema, de que nadie les hace caso. Entonces, siempre buscar la manera de encontrar a alguien que tenga sus problemas, o no que tenga sus problemas, pero que los apoye en ese tema, en esos temas. Diego, ¿algo que quieras decir tú? No, pues sí, como dicen mis compañeros, pues esos temas son muy importantes siempre tenerlos presentes porque pues muchas veces se cometen injusticias que no vemos y se pasan por alto, pero pues es siempre importante pues ver estos casos y concientizarnos, ¿no? Sí, exacto. ¿Tú, Fernando, que quieras agregar algo? Bueno, pues como lo mencioné anteriormente sobre la compañera y el profesor, pues, pues sí, o sea, es tipo, ya es bueno que las personas abusadas ya estén tomando acción, así, por así decirlo, y reconociendo así, y puedan hablar de eso con sus familiares y todo el rollo, ¿no? Para poder denunciar y hacerse justicia. Y también reportándolo así. Ahorita el profesor ya perdió su cargo, ya no tiene nada, está en arresto, algo así, domiciliario, una mamá así. Y ya, es todo. Sí, o sea, algo bueno de que al último, con el tiempo, aunque pase un poco de tiempo, siempre se llega a hacer justicia, de que todas las personas que llegaron a hacer algo malo, que pueden, o sea, que tengan su sentencia. Sí, exacto. Miguel Claro. o Eduardo, ¿algo más que quieran agregar? Yo pienso que, la verdad, aquí en México y en todos lados, las mujeres deben ser más respetadas porque se,
son muchos casos de mujeres y también de hombres, pero que también se deben dar a más voz y así. Yo digo que todo tiene que ver con la educación, ¿no? Desde que están en la primaria, en la secundaria, hay que dar concientización, ¿verdad? Sí, sobre Sí, estos temas. Y también hay que ser más solidarios, hay que cuidar más de las mujeres y pues también entre nosotros, ¿no? ¿Verdad? Porque también nos suben cosas a nosotros. exactamente. Claro. Sí, eso es Oye, desde chico deben de enseñarnos a respetar a todos, a mujeres, hombres, personas mayores, a todos. Sí, ya. Pero, ¿qué Es pasó, que todo perdón? viene de ahí, todo viene de ahí. Sí, exacto. No, ya después de esto, la plática me queda una reflexión de que siempre, aunque pase el tiempo, siempre trata de buscar justicia, acércate a todas las personas que puedas para llegar a hacer justicia de todo lo que te llegó a pasar o algo. Entonces, pero bueno, esto fue Voces que no se escuchan. Gracias por escucharnos y por tomarse el tiempo de reflexionar este caso con nosotros. Esperamos que este episodio les haya gustado y les haya gustado y ayudado a entender un poco más sobre los derechos humanos y por qué es importante que todas las personas sean tratadas con respeto. Nos vemos en un próximo episodio, Racita.